Bien, chiquillos, recuerden que estamos viendo el contexto de las funciones y vamos a analizar hoy día unos conceptos que son bastante simples, pero necesarios porque seguramente, como son conceptos bastante básicos, puede que estén incluidos en cualquier prueba de selección que esté este año. Y esos conceptos tienen que ver con funciones decrecientes y crecientes. A pesar de que el nombre es muy como lógico y obvio, y tal vez si a un gran porcentaje de ustedes yo le dijera, o si dijera el curso, dibújeme una función que usted cree que es creciente, tal vez la mayoría me dibujaría una función así, ¿no es cierto? En el caso que fuera una función lineal. Ahora podría dibujarme otro tipo de función creciente como una función como esa, ¿no es cierto? Eh, y si por otro lado dijéramos, dibújeme una función decreciente, entonces usted dibujaría lo contrario. Tendría su plano cartesiano aquí y escribiría esto hacia abajo, ¿verdad? Sin embargo, eh, por sobre esta representación obvia, ¿no es cierto?, de lo que es una función creciente y decreciente, nosotros tenemos que determinar un concepto, es decir, definir cuándo una función es creciente y cuándo una función es decreciente. Entonces vamos a poner aquí función creciente. A ver, ¿a alguien se le ocurre cómo yo podría definir matemáticamente una función creciente? Que recuerden que siempre una función es f de x, ¿no es cierto?, igual a una ecuación, ¿no es cierto? Cualquier ecuación, x más 1, muy simple. ¿Cómo podríamos definir una función creciente? Y recuerden que hoy también puedo plantearlo así, para que a lo mejor tengan una visión distinta. Y es igual a x más 1, ¿no es cierto? En el fondo f de x es y. A ver, aquí hay mensajes. Sí, sería una manera, si yo elevo a 2, esa función crecería, ¿no es cierto? Pero algo más general, porque en el fondo, esa función que yo escribí ahí, x más 1, ¿podría ser creciente o podría ser decreciente? ¿Cómo sabríamos nosotros si es creciente o decreciente? Hay varias formas de poder definirla. Ahí me están poniendo algunas expresiones, ¿no es cierto?, matemáticas que podrían ser. Sí, está bien. Tanto el ejemplo que me dio Johan como que me está dando Alexander, que dice que x más 1 por 2 eh, están correctos, ¿ya? Eh, pero hay algo más general. Josefa me dice si es positivo, ¿qué? ¿Qué cosa tiene que ser positiva o positivo? Ya, a ver, Diego me está dando una definición bastante interesante. Me dice que x más n más 1. Ya, ya. Aquí entre la respuesta que me dio Diego y la respuesta que me dio Josefa con Johan, entonces podemos hacer una definición. Ya. Diego me está diciendo que yo puedo definir esto como x más n más 1. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que yo a un n le voy a sumar siempre un 1? ¿Cuál es el resultado que siempre me va a dar? De i. ¿Va a ser mayor o menor que el anterior? Mayor. Entonces, si cada vez que yo reemplace un x, ¿no es cierto?, el siguiente siempre va a ser mayor.
Entonces ahí puedo definir, digamos, una función creciente en base a el resultado de y. Es decir, para cada, ¿no es cierto? Si yo aumento los valores de x, aumentan los valores de y. Entonces, ahí estoy frente a una función creciente. Y lo otro, que fue entre lo que dijo Josefa y lo que dijo Johan, que obviamente una función creciente siempre tiene la pendiente positiva. Recuerden que nosotros vimos en las clases pasadas que una función con pendiente positiva era una función que crecía de izquierda a derecha. Y ese mismo concepto en el fondo está implícito en esta definición de una función creciente. Por lo tanto, una función creciente también podríamos definirla como una función que tiene pendiente positiva. ¿Ya? Entonces, pero ahora definamos bien y concretemos. ¿Qué podríamos decir entonces finalmente de una función creciente? Que es una función que si aumentan los valores, me falta la S ahí, valores de X, ¿no es cierto? Aumentan los valores de Y. Mientras yo más grande coloco un X, más grande me da el Y. Ahora, y podríamos definirlo en algo muy simple. X1 siempre será menor que X2. Y como resultado, Y1 va a ser menor a I2. Y si yo pusiera aquí un X3, también el I3 es mayor. Y así sucesivamente. Y que si nosotros graficamos, evidentemente esa función va aumentando en el plano cartesiano de izquierda a derecha. Muy simple. Ya, y ahora vamos a lo contrario. Nuestra función decreciente. Nuestra función decreciente. ¿Qué pasa ahora con la relación que existe entre x e y? Es decir, si yo tengo la función y, ¿no es cierto?, igual a x más 1. ¿O sería x más 1? Ahí vamos a poner. Ya, ¿qué disminuye? ¿Tienen que disminuir los dos al mismo tiempo? Ya, pero ¿qué valor, Alexander? Ya, Alexander me dice que tiene que disminuir. A ver, aquí tenemos que definir dos cosas distintas. La pendiente, ¿cómo sería la pendiente? ¿Cómo sería la pendiente? Negativa, muy bien. La pendiente va a ser negativa. Y ahora, al decirme Johan que es n-1, en el fondo, si yo aumento x, mientras más avance en el x, ¿qué va a pasar con la y? Porque en el fondo una pendiente negativa, una función con pendiente negativa, es una función así, ¿no es cierto? Entonces fíjense, si yo tengo por ejemplo acá un x menos 3, y aquí tengo un x menos 2, y aquí tengo el x0, y aquí tengo el x1, y ahí tengo el x2. Cada vez yo voy aumentando mi x, ¿no es cierto? Pero qué empieza a pasar con el y? Para 3, el y es s. Para 2, el y es s. Para 0, el y es s. Para 1 es s. Para 2 es 0. Y si fuera el 3 aquí, ya estamos en los negativos. Exactamente, ¿no es cierto? Una función decreciente, entonces, si x espérenme un poquito que están golpeando y estoy solo, ¿ya? Entonces, denme un minuto.
Brígido. Bueno, cabros. Buena. Hola, chicos. Ya, Joan, soporté de Clash Royale al toque. No, si yo no lo tengo ya. Hermano, maten a ese perro. Ya, Joan, está ahí funado. Yo han funado. Ya, chiquillos, ahora sí. Entonces, si yo pongo x1, perdón, x1 va a ser menor a x2. Es decir, yo voy a ir aumentando los x, pero mi i1 va a ser mayor a i2. Se produce lo contrario. Y por lo tanto, la función va decreciendo, es decir, su pendiente va disminuyendo. Independientemente si la función es lineal o es una función cuadrática o logarítmica o exponencial, independientemente de eso, siempre se cumple esto, ¿no es cierto? De que a medida que yo voy aumentando los x, los y, ¿no es cierto? O el f de x va disminuyendo, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta con respecto al concepto de función creciente o decreciente? ¿Algún comentario? ¿Ya? ¿Ninguna duda me dice acá? ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta? Así es, Alexander. ¿Ya? Si aumentan los x, disminuyen los y. Eso es lo que define a una función decreciente. Mientras que en la creciente, si tú aumentas los x, los y también aumentan. ¿Ya? Bien, Diego me dice que está todo bien. Perfecto. Ahora vamos a definir otro concepto llamado máximos relativos. Bien, hay funciones, ¿no es cierto? Como una función lineal que no poseen máximos relativos, porque la función siempre va creciendo. En cambio, hay funciones, como por ejemplo esta, que posee un máximo relativo. Y ese máximo relativo sería ahí arriba, ¿no es cierto? Ahora, si esta función sigue de esta manera, ahí sería un mínimo relativo. Es decir, que nosotros podríamos definir que un máximo relativo es cuando la función pasa de creciente a decreciente. A decreciente. Es decir, en el punto o el par de números, ¿no es cierto?, que marca el cambio, ¿no es cierto?, del crecimiento de esa función, es lo que nosotros llamamos máximo relativo. Ahora, eh,
también existen los máximos absolutos para poder hacer el tiro de la comparación antes de hablar del mínimo relativo. También existe el concepto de máximo absoluto. ¿Y cuál es la diferencia entre un máximo relativo y un máximo absoluto? Simplemente la diferencia es que el máximo absoluto es el máximo punto de una función, ¿no es cierto? De todo el recorrido de la función. Yo puedo tener funciones que son, por ejemplo, de esta manera. ¿No es cierto? Entonces, usted aquí tiene tres máximos relativos, ¿no es cierto? Tiene S y S. Recuerden que el máximo relativo no es una zona, sino que yo lo dibujo ahí para que se ubiquen, pero en el fondo es un punto nomás. Porque hay una combinación de números que es el máximo. Luego la función empieza a disminuir. El i empieza a disminuir. Y eso corresponde a un máximo relativo. Pero el máximo absoluto de esta función sería ese de ahí. Porque es el punto máximo de todo el recorrido. Estos son máximos relativos porque en cada uno de esos puntos la función cambia de creciente a decreciente. Por lo tanto, cumple la definición o el concepto de que estamos frente a un máximo relativo. Sin embargo, el último, el número 3, ¿no es cierto? Máximo relativo 1, máximo relativo 2, y el máximo 3, ese máximo 3 ya no es relativo, sino que es un máximo absoluto, porque de todos los máximos, entonces representa nuestro, digamos, el máximo punto, digamos, de esta función. Podríamos hacer un paralelo, por ejemplo, con la curva de contagiados de COVID-19 en Chile, ¿no es cierto? Y si vamos desde el 3 de marzo, que fue el primer día de contagio, usted se fija en la tele, siempre ponen la famosa curvita, ¿no es cierto? Y entonces la curvita vacía, y hubieron semanas que hubieron muchos contagiados, pues bajó un poco, y ahora vamos en varias semanas que ya llevamos máximo, ¿no es cierto? Que llevamos muchos contagiados. Entonces, por ejemplo, todos estos máximos de crecimiento de los contagiados va a tener máximos absolutos, o sea, máximos relativos, pero va a llegar un momento que se va a generar un máximo absoluto, y de ahí hacia abajo se van a generar nuevos máximos absolutos, pero ahora con la curva de vuelta, ¿no es cierto? La curva va a ir bajando. Ahora, uno puede relacionar esos máximos relativos y absolutos eh, con un tipo de función o de gráfico eh, o con un tipo de recta que se llama recta de tendencia. Es decir, eh, usted elige, ¿no es cierto?, de alguna manera eligiendo unos 3 o 4 máximos relativos, y usted los junta y genera una recta uniendo esos máximos. Y si usted une esos máximos, va a saber si la curva general va creciendo o va disminuyendo. ¿A qué me refiero? Si usted hace esta curva y la seguimos haciendo, esta curva va a presentar tal vez una figura así. Entonces, este punto de aquí, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si usted une el máximo 1, 2 y 3, usted va a hacer una curva, una recta con esa tendencia. Esa es su tendencia a crecimiento. Exactamente. Es justamente esa recta. Pero si mire, si usted agrega el punto 4, inmediatamente la curva, o sea, la recta baja su pendiente, mire. Entonces usted dice, ah, perfecto. Ahora que estamos en el punto 4, yo puedo decir que la tendencia de crecimiento, la tasa de crecimiento ha disminuido. Ya los contagiados no son tantos, porque en la tendencia va bajando, va disminuyendo. Pero si usted usa, por ejemplo, usa el 3 y el 4, entonces usted dice que aplanamos la curva. Aunque la curva está allá arriba, hay muchos contagiados todavía, pero la tendencia general es que los contagiados se han mantenido, no sigue creciendo. Y va a llegar un momento en que usted va a unir los máximos y ahora la curva
va a ir a la baja. Y esa va a ser la tendencia. La tendencia ahora es que los contagiados están disminuyendo. ¿Sí? Eso más o menos para que sepa cuáles son, o sea, en el fondo, para qué sirven, digamos, los máximos relativos, cuál es el objetivo de conocerlos, de determinarlos, para eso, ¿ya? Ahora, existen otros tipos de funciones, o sea, no de funciones, sino que estoy para poder cerrar un poco los comentarios con respecto a estas curvas de tendencia, y tal vez más adelante lo vean, y si no lo ven, en algún momento les irá a servir en la universidad, cuando estudien alguna carrera por ahí. Existen los gráficos de correlación, que le aprovecho de decir al tiro esto porque me parece que en los contenidos de media es difícil verlo, de correlación. Generalmente se usan mucho estadísticas esto, que son los R cuadrados. Entonces, por ejemplo, usted va a tener una serie de datos, pero no son datos lineales, sino que son datos agrupados. Por ejemplo, usted tiene, voy a hacerlo en otro color, tiene datos así. Entonces, usted le dice, esto lo puede hacer, de hecho, lo puede hacer en el Excel, ¿no es cierto? Y usted le dice, haga una curva de correlación. Y entonces aquí le manda una curva así, una recta, así como esa. Pero, por ejemplo, puede tener otro gráfico donde los datos están así. Entonces usted dice, haga un gráfico de correlación. Y entonces usted tira la recta y la recta le llega así. Entonces, por ejemplo, este va a tener un R muy bajo, 0,1, 0,2, y este va a tener un R muy grande, 0,9. ¿Qué significa eso? En el fondo, a usted le está diciendo que la variable que usted puso en el eje X versus el eje Y tienen una muy poca relación entre ellos, porque en el fondo son casi constantes. Entonces, si es casi constante, este parámetro no influye en ese, porque es siempre igual. En cambio, aquí sí, aquí le da un R grande. ¿Qué significa un R grande? Que la correlación entre esas dos variables es del 90%. Es decir, si usted tiene acá un factor acá, y acá tiene un i, usted dice, ok, me doy cuenta que estos dos elementos, estas dos variables se influyen mucho una sobre otra. Por ejemplo, usted podría pensar cuál es la relación que tienen el uso de mascarilla en los contagiados por COVID. Entonces pone contagiados en un eje y en otro pone uso de mascarilla, porcentaje de población con uso de mascarilla. Entonces, usted ahí tendría tal vez un gráfico así. Usted toma muestra nomás, número contagiado así. Entonces usted se da cuenta y después haga un gráfico, haga una recta de correlación y entonces el gráfico le va a arrojar una recta así. Entonces yo tengo aquí un R alto, 0,9. ¿Por qué? Porque me dice que mientras más mascarillas yo uso, menos contagiados hay. Entonces hay una correlación positiva, digamos, en el uso de mascarilla para disminuir el número de contagiados. ¿Ya? Pero eso más o menos con para qué sirven los máximos, y asociado a eso, ¿no es cierto? Les aprovecho de mencionar los gráficos de correlación, que también son rectas, que también obviamente están modeladas por una función. Perfecto. Y, eh, y el último concepto que vamos a ver es el concepto de asíntota. La asíntota se producen en varias funciones. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver la función exponencial. La función exponencial, recuerde que el apellido de una función tiene relación con el lugar o el tipo de variable. Es decir,
dónde está el dominio de la función, dónde está el x de la función. ¿Sí? Entonces, usted va a tener aquí f de x, la función exponencial tiene esta forma general, a por b elevado a x. Es decir, tiene una potencia con base b y que está elevado a x, y esa base b se multiplica por un número, por un entero, o por un real. Entonces, esta función tiene dos posiciones principales, ¿ya? Esta función puede ser así, o puede ser así. Dependiendo de qué valores tome A o B. Mire, les voy a compartir vamos a dejar de lado un poquito la pizarra. Déjenme acá cargar una paginita que también ustedes la pueden usar cuando quieran estudiar funciones, que es muy útil, que se llama GeoGebra. Entonces, les voy a compartir acá. Antes de compartirles la función, voy a aprovechar de hacer las capturas de la lista, porque me pidió el inspector que no pudo estar con nosotros esta mañana. Y entonces, para que después queden ahí en el registro. Ya. Entonces ahora vamos a compartir lo que yo estoy buscando aquí. Y usted pone GeoGebra en línea, puede hacerlo en su celular también, ¿eh? No hay problema. En su computadora o en su celular da lo mismo. Y váyase aquí a GeoGebra clásico. Y aparece este software ahí en línea. Lo está viendo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la idea aquí usted puede poner una función donde está ahí el cursor, pero antes de eso hay que usar una herramientita que es muy útil, que está aquí, donde está ese a igual 2 con ese puntito, que son los deslizadores. Entonces usted aprieta ahí deslizador y le dice deslizador, seleccione la ubicación. Perfecto, yo lo voy a colocar por aquí abajito. Entonces, deslizador a 1, vamos a elegir número y vamos a elegir aquí menos 10 y aquí 10. Ok. Y ahí me aparece un deslizador. Entonces usted puede, en el fondo un deslizador es de esta función a por b elevado a x, nosotros vamos a mover el valor de a entre menos 10 y 10. Entonces usted, para no estar introduciendo valores de a distintos, usted solamente mueve esto. Menos 1, menos 1,6, menos 3,2, o vamos a dar un valor de 3,3, de que usted quiera. 1. Y ahora vamos a marcar el número 2, deslizador b, pero este deslizador b va a ir entre 0 y 10, que en el fondo es la base de la potencia. Todo esto para explicar el concepto de asíntota, ¿ya? Perfecto, entonces ahora vamos a introducir aquí la función. Usted puede hacerlo a través del teclado, en el celular tiene que hacerlo a través del teclado y tiene que ir cambiando, digamos, estos teclados para, dependiendo de lo que del carácter que va a introducir. Entonces nosotros vamos a decir, perfecto, esta función es a, ¿no es cierto? El por no es ese es x por si acaso. Aquí está el por b, y luego el exponente está acá. Exponente, y ahora sí utiliza ese, x. Y aprieta enter. Y ahí está la función exponencial. Entonces, si usted se da cuenta, la función exponencial ahora nos quedó como una recta. ¿Por qué? Porque ambos valores tienen tanto el real que multiplica a la potencia y la base de la potencia tienen valor 1. Y usted sabe que una potencia de base 1, siempre el resultado es 1, no importa cuál sea el x. En el fondo, una función exponencial de base 1 es una función constante.
que cualquier resultado o cualquier x que usted introduzca a la función, el resultado va a ser 1, 1, 1, 1 siempre. Pero si yo coloco, aumento esto, entonces automáticamente, si usted se da cuenta, perdón, una cosa importante, tiene que salir de aquí y colocar la función puntero acá para mover, porque si no van a seguir apareciendo deslizadores. Entonces aquí yo me muevo y usted se da cuenta que ahí está la función, ¿se da cuenta? Exponencial. Entonces si usted aumenta el valor de b, es decir, aumenta la base, cada vez la función es más vertical, obviamente, ¿no es cierto? Si usted tiene una base de 2,2, es diferente a una función de base 3, porque cada vez crece más rápido la función. Mientras más grande es la base de una potencia, más rápido crece esa potencia. Mientras que mientras más pequeña es esa base, ¿no es cierto? La función cada vez se hace más pequeña. Ahora, si usted pasa del 1, la función se invierte. Es decir, entre 0 y 1, la función, se da cuenta, ahora crece por el otro lado. Porque si usted pone un valor, una base menor a 1, mientras más se eleva ese número, entre 0 y 1, más pequeño es el número. Entonces, como es más pequeño, cada vez se va alejando del eje X y va disminuyendo, ¿no es cierto? Mientras más grande es el X, más chiquitito es el Y. Y por eso que empieza a bajar hacia acá. Muy bien. Y recuerden que cuando el X es negativo, es igual a su inverso multiplicativo, se invierte. Y por eso que le da un Y mayor, más grande. Perfecto. Ahora, vamos a dejar... y cuando yo paso, eso lo vamos a dejar hasta entre 0 y 1. Ahora vamos a dejar este en 1. Perdón, lo vamos a dejar en 2. Ahí. Y vamos a mover este. Miren lo que va pasando. Se estira la función, y si yo paso de 1, perdón, si yo disminuyo de 0 y me pongo en los negativos, es decir, multiplico esta potencia por un número negativo, automáticamente la función exponencial baja, se hace negativa. Y si yo voy a hacer los positivos, la función pasa hacia el otro lado nuevamente. Perfecto, pero todo esto está con el objetivo de explicar lo que es una asíntota. Miren, yo me voy a empezar a acercar aquí a esta función. Estamos ahí en el menos 4 y aparentemente ya en el menos 7 esta función exponencial está tocando el eje X. Y me voy a seguir acercando. Y me voy a acercar más todavía. Pero a medida que yo me voy acercando me voy a dar cuenta que la función si bien parecía que estaba tocando el eje X, usted se va a dar cuenta que no. Que mientras más se acerca, empieza a haber una diferencia ahí. Y de hecho, si usted empieza a introducir valores negativos de x, que es lo que estamos haciendo acá, menos x, ¿no es cierto? A por b elevado a x, suponiendo, por ejemplo, que a valga 1, si a vale 1, en el fondo la potencia es igual a la base con el exponente nomás, porque estoy multiplicando por 1, el resultado de esta potencia va a ser igual a ese resultado. 1 por 2 elevado a x, esa es la función exponencial más básica. Yo multiplico el 1 por 2 y ese 2 lo elevo a 1, a 2, etc. Entonces, si yo elevo este 2 a menos 7, voy a tener ese resultado. Y si a 7,1, S. Y a 7,2, S. Y así voy. Y si me siguiera corriendo, podría seguir infinitamente y me voy a dar cuenta que la función infinitamente se acerca, se acerca, se acerca, se acerca al eje X, pero nunca lo toca. Nunca lo toca. Entonces, eso transforma el eje X en una asíntota de la función. ¿Y qué es una asíntota de la función? Es una recta a la cual la función se acerca infinitamente, pero jamás la toca.
porque va a ser 0,000, después 0,000, y después van a haber miles de ceros, pero no va a ser 0, porque va a ser 0,000, y por allá va a haber un 1, un 5, un etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, esa recta, ¿no es cierto? Esa recta es una asíntota de la función. Entonces, en este caso, la función se está acercando, ¿no es cierto?, se está acercando al eje X, pero nunca lo toca. Lo toca. Sí, nunca lo toca Alexander, jamás. Es infinito el acercamiento, y por eso que me metí a este programa, para que se den cuenta, porque obviamente aquí en la pizarra nunca lo voy a lograr hacer, pero aquí usted se da cuenta que al acercarse siempre se empieza a alejar la función, y de hecho si estamos aquí en el 8 ya, si usted se acerca, la función nuevamente se empieza a alejar del eje X, ¿ve? ¿Estamos claros entonces lo que es una asíntota? ¿Alguna duda con respecto a eso? Ya, entonces, recordamos los tres conceptos. Función creciente es una función donde a medida que yo aumento los valores de X, Sí. los valores de Y también aumentan. Es que existe. Valores de X. Provecho. Perdón. Johan, provecho. Ya, la función decreciente es una función, ¿no es cierto?, donde a medida que yo aumento el X, el Y disminuye. ¿Sí? O, si te prefiere, una función creciente tiene pendiente positiva, una función decreciente tiene pendiente negativa. Ahora, las funciones curvas, que no son rectas, tienen máximos y mínimos relativos. Un máximo relativo es el punto donde la función cambia de creciente a decreciente, y viceversa. Un mínimo relativo es un punto donde la función cambia de decreciente a creciente. ¿Sí? Y el máximo o mínimo absoluto es el punto más alto o más bajo, respectivamente, de todo el recorrido de una función. Y finalmente, una asíntota es una recta a la cual se acerca una función, pero jamás la toca. Y se acerca infinitamente. Entonces, hay varias funciones que tienen este tipo de asíntotas, ¿ya? Puede ser el eje X positivo, el eje X negativo, u otras rectas, que a veces hay rectas dentro del plano cartesiano, que no necesariamente son los ejes, pero finalmente la función se transforma o genera una recta asíntota en medio de alguna función. Muy bien, eso sería entonces. Cualquier consulta entonces la hacen a mi correo. Esta semana en la guía van a tener varios ejercicios de funciones donde tienen que determinar máximos relativos, mínimos relativos, tienen que determinar dominios y todo este tipo de conceptos que hemos estado revisando esta semana. ¿Ya? Chiquillos, me despido, que estén muy bien, se cuidan mucho y nos vemos la próxima semana, y con los de física nos vemos el día viernes. No, el viernes no hay clase, perdón. Nos vemos ya la próxima semana. Chao, profe. Diego, las grabaciones quedan en el canal del colegio, que es Colegio Santiago Sur, Colegio Adventista Santiago Sur. ¿Ya? Gracias, Josefa. Gracias. Ya, chao, chiquillos. Nos vemos. Chao.